todos, bienvenidos nuevamente a Vigel. Nos encontramos en esta ocasión con el reumatólogo José Rodríguez Santiago, quien hoy nos va a explicar y nos va a hablar un poco sobre la conexión entre la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes. Pero también vamos a hablar y vamos a pasar un poco sobre los tratamientos modernos de esta condición y cómo precisamente esta enfermedad afecta el movimiento y la calidad de vida de las personas y también de sus cuidadores. Doctor, bienvenido y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son precisamente esas opciones de tratamientos más recientes y efectivas dirigidas para la polimialgia reumática? Buenas. La polimialgia reumática es una condición, la polimialgia reumática es una condición inflamatoria autoinmune mediada por interleuquina 6. Por lo tanto, una vez se hizo el diagnóstico de cuál era el mediador del proceso inflamatorio, se reconoció que el uso de esteroides o cortisona en dosis elevadas, que era lo que se utilizaba en el pasado, y causando muchísimos efectos adversos no deseados, podríamos tener entonces sustancias noveles que se usaban en la artritis reumatoidea. Por lo tanto, esa medicina que es inhibidor de interleuquina 6, nosotros tenemos dos en el mercado en Estados Unidos. Actemra fue la primera que aparece y después tenemos un biosimilar que estamos utilizando por los últimos 3 o 4 años. Este medicamento se indica originalmente para la arteritis de células gigantes, pero como ellas vienen de la mano en la gran mayoría de las ocasiones, por lo tanto, se extendieron los estudios clínicos y se añadió la polimialgia reumática y se evidenció que sin lugar a duda la respuesta clínica era excelente. Por lo tanto, la indicación es para ambas condiciones. Doctor, el acceso o partamos primero de esos principales tratamientos o los más efectivos que siempre están como a la mano de los médicos tratantes de estos pacientes y cuál es el acceso precisamente para llegar a mantener como un estado o una calidad de vida prevenida y moderada. Sin lugar a duda, cuando se hace el diagnóstico temprano, que es la meta para evitar las consecuencias, pues nosotros tenemos que utilizar, como el pasado le digo, usábamos esteroides, pero esteroides en dosis extremadamente elevadas. ¿Por qué? Porque una de las condiciones, ambas, que tienen la elevación de eritrosedimentación más alta de prácticamente cualquier otra condición reumática. Para poder disminuir ese proceso inflamatorio sistémico, y en particular la de la arteritis de células gigantes, que puede conllevar una serie de efectos adversos muy serios, como enfermedad cerebrovascular y problemas de pérdida de la visión por ceguera, porque hay inflamación del nervio óptico, pues había que hacer lo más agresivo posible. Se empezaban con dosis de prednisona de 80 y 100 miligramos y posteriormente se iban disminuyendo, pero no siempre se lograba el objetivo de disminuir los síntomas y poder controlar el proceso de inflamación, bajando la eritrosedimentación. Eso actualmente, si es tan interesante que logramos un desplome de ese proceso inflamatorio y de las pruebas de laboratorio como la eritrosedimentación tan efectiva, que en muchas ocasiones nosotros tenemos pacientes que tienen menos de 20 unidades. Por lo tanto, estamos hablando de personas que ya no tienen que utilizar corticosteroides, que eso es muy importante, evitando así los efectos adversos del manejo con esas, ¿verdad?, sustancias que la llevamos utilizando por cientos ¿verdad?, de décadas. Pero, sin lugar a dudas, el control de la inflamación es absolutamente efectivo utilizando estos biológicos, que ¿cómo se llaman? Inhibidores de interleuquina 6. Doctor, sabemos que además de los tratamientos, el paciente también tiene que seguir un estilo o unas bases para poder mantener y nivelar precisamente ese diagnóstico. ¿Qué papel juega precisamente la dieta y el estilo de vida en este manejo de la polimialgia reumática? Bueno, sin lugar a duda, uno de los, diríamos, hallazgos que se han tenido observacionales a través de los últimos, diríamos, par de décadas,
se empezaron a hacer recomendaciones de hábitos alimentarios en pacientes con artritis reumatoidea primaria, ¿verdad? Empezamos con él, porque la polimialgia reumática no es tan conocida, no es tan frecuente como otras enfermedades reumáticas, que no es que sean tan frecuentes, pero obviamente la que más se menciona, la que más estudios se han hecho, es de la artritis reumatoide. Entonces, los estudios observacionales encontraron que la dieta mediterránea era la más efectiva en controlar los, diríamos, las apariciones de inflamaciones, aun cuando el paciente estaba en tratamiento adecuado. Por lo tanto, esa exacerbación de síntomas y elevación, aun cuando las pruebas de laboratorio pudieran estar bien, adecuadas y normales, pero las personas seguían teniendo mucho dolor. Pues entendía que mientras menos ingesta de gluten tuvieran estos pacientes, ¿verdad? No es que sea una dieta libre de gluten, pero una dieta mediterránea pues tiene, ¿verdad? Se ha demostrado que es tan efectiva en control de peso y en otras condiciones. Bueno, de todas formas, lo más importante es que se ha extendido el uso de esta dieta en los pacientes de casi todas las enfermedades inflamatorias autoinmunes. Por lo tanto, eso es bien importante para que el paciente tenga mejoría en términos de lo que es su respuesta terapéutica. Además de eso, como una condición que causa inflamación de la, diríamos, de muscular, generalmente es proximal, la persona tiene una pérdida de movimiento significativo, un compromiso para levantar los brazos, también para poderse levantar de una silla, para subir peldaños de una escalera. Pues una vez la condición inflamatoria se va controlando, nosotros tenemos que ¿verdad? Tratar de que el paciente busque la manera de hacer ejercicio, ¿verdad? Hacer actividad física, obviamente no vigorosa, va a ser lento, va a ser mantener el rango de movimiento de las articulaciones, mantener el tono muscular. Por supuesto, eso es bien importante porque eso es parte de lo que se pierde inicialmente cuando la persona tiene este cansancio, esta debilidad extrema. Tenemos entonces que buscar la forma desde que el paciente lo vamos rehabilitando para que sea funcional. Eso es esencialmente lo más importante. Doctor, partiendo precisamente de esta explicación, ¿cuáles serían algunos ejercicios recomendados para los pacientes precisamente para mejorar la movilidad, pero además para reducir ese dolor constante? Tenemos que usar movimientos, ¿verdad? Ejercicios isométricos, isotónicos, de bajo impacto. El paciente puede hacer yoga, puede hacer tai chi, puede hacer actividades ¿verdad? Que sean repetitivas, pero que la persona no se lastime, porque lo que queremos evitar que el alto impacto, ¿verdad? Que podían, como son personas mayores, estamos hablando de personas que cuando aparecen los síntomas inicialmente tienen más de 65 años, pero generalmente lo más frecuente es que sean entre los 70 y 80 años de edad. Por lo tanto, primero que ya la constitución de un sujeto de ese tiempo, ¿verdad? De esa edad, ya está comprometida, pero entonces sobre eso aparece una enfermedad inflamatoria debilitante, pues lo que tenemos que tener mucho cuidado, ese paciente no lo podemos lastimar, no lo podemos empeorar la condición, porque entonces no sabríamos si es la enfermedad o es la constitución usual del paciente de esa edad. Pero nada, que sea, entonces pueden ser asistidos, pueden ser por una persona que se dedica a hacer rehabilitación musculoesqueletal o musculoesquelética, y esto les va a beneficiar muchísimo al paciente. Doctora, ¿hay alguna recomendación del tiempo de iniciar? De pronto 15 minutos durante todos los días, durante una semana, e ir aumentando. ¿Cuál sería el tiempo recomendado para iniciar precisamente esos Nosotros ejercicios? siempre en casi todo esto decimos empieza lento y sigue lento, ¿verdad? Para que alcances tu meta. Los, los, nosotros estamos tratando de reacondicionar los músculos. Por lo tanto, 10 minutos hoy, repetido mañana 10 minutos y vamos aumentando en escala de 5 minutos hasta que la persona pueda hacer media hora. 30 minutos es un tiempo más que razonable para que estos pacientes puedan lograr su objetivo. Mucho más de eso es lastimarlo. Hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, doctor. Para finalizar, ¿qué nos podría hablar precisamente de esa relación que existe o cómo
se pueden desarrollar conjuntamente la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes. Al principio hablamos un poco de eso, entonces cómo profundizar, cómo se manejan estas condiciones conjuntamente. La relación que existe entre la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes es muy importante. Primero, nosotros tenemos que aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen polimialgia reumática desarrollan arteritis de células gigantes y el 10% de los que tienen primariamente la enfermedad de células gigantes desarrollan polimialgia reumática. Claro, sin lugar a duda, de la más importante de ambas, no sin menospreciar que una persona incapacitada, debilitada y que no pueda prácticamente moverse, sí es importante, pero la que tiene la arteritis de células gigantes es muy serio, porque son arterias que nutren el cerebro. Por lo tanto, si ellas se inflaman y se obstruyen por inflamación, yo puedo tener un accidente cerebrovascular que pueden causar daño permanente a la movilidad, ¿verdad? La parte neurológica de nuestro cuerpo. Y también podemos tener que se obstruya la arteria central de la retina y la persona quede ciega. Es importante que se haga una detección temprana, que se sospeche que una persona que tiene un dolor de cabeza terrible, que ataca la parte de la sien, la región temporal, arriba de las orejas, severo, que la persona tiene estas pérdidas de visión con escotoma que parecen como unas bandas o que aparecen como unas nubes que impiden la visión de manera adecuada, acompañada del dolor de cabeza, con o sin la debilidad generalizada, hay que ir inmediatamente a un oftalmólogo, a un reumatólogo, a empezar terapia de manera temprana. Temprana porque queremos evitar los daños permanentes que puedan causar esta enfermedad. O sea, estamos hablando de que es importante que nosotros hagamos una revisión del paciente, un examen, un historial, que hagamos una evaluación, un diagnóstico temprano y la intervención terapéutica lo antes posible. Doctor, además de la arteritis de células gigantes, la polimialgia reumática también puede verse relacionada con otros padecimientos, patologías. Bueno, la verdad es que aunque la manera en que se establece el proceso inflamatorio está mediado por una interleuquina en particular, que es la 6, sabemos que también esta interleuquina interfiere o interviene en el desarrollo de artritis reumatoide y también otras enfermedades reumáticas. Y sin lugar a duda, cuando se empezaron a usar los medicamentos que ya tenemos disponibles para la polimialgia reumática, se ensayaron primero en otras enfermedades. Quiere decir, en reumatología nosotros podemos tener los síndromes de solapamiento que sí ocurren. Es una enfermedad reumática que aparece encima o añadida a una enfermedad reumática subyacente. Cuando hacemos el diagnóstico de estas síndromes de solapamiento, que son más de una condición a la vez, sin lugar a duda, yo tengo que hacer el diagnóstico de cada una individual y los criterios que uso para una condición no los puedo utilizar para la otra. Ahora, una vez yo hago el diagnóstico, cuando ya tengo esta condición de solapamiento de más de una condición a la vez, ya entonces la terapia va a ser dirigida a cada una de ellas en particular y a cada una de ellas a la vez. O sea, estamos hablando de que el cuadro clínico se complica, no hay duda, y que las opciones terapéuticas, que afortunadamente hoy en día tenemos muchísimas, este es el mejor momento para ser reumatólogo y lo puede decir en toda Latinoamérica y en el continente americano completo. ¿Por qué? Porque las opciones terapéuticas son impresionantemente muchas, grandes, y son de gran satisfacción, pues obviamente ver a nuestros pacientes mejorar dramáticamente. Yo tengo pacientes de polimialgia reumática de 80 y tantos años de edad, que caminan, que llegaron en sillones de rueda, que venían asistidos, que prácticamente no se podían asear, no podían comer. Y hoy en día vienen acompañados, sí, porque son adultos mayores, pero vienen funcional. Y esa es la meta que nosotros queremos, evitar complicaciones y un paciente completamente funcional.
Doctor José Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos en Vigel una vez más. Y yo quiero terminar esta entrevista precisamente, y es porque mucho se habla también de la polimialgia reumática. Para usted, ¿cuál sería ese principal mito que se debe verificar o desmentir para beneficio del paciente y también de sus cuidadores? Bueno, una de las cosas que tenemos que evitar son los mitos con respecto al paciente mayor, que el paciente cuando desarrolle problemas de dolor muscular, debilidad y que pueda tener lo que se llaman escotomas con problemas visuales, que tengo, no puedo mirar bien, que la persona no se puede valer por sí misma. Tenemos que evitar pensar que es un problema de caquexia, de falta de movimiento por la edad, por el tiempo que tienen. Bueno, y también tenemos que pensar que hay otras comorbilidades que están asociadas a la edad, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿verdad? Eso no hace que nosotros pensemos solamente en enfermedades inflamatorias reumáticas. Sin lugar a dudas, tenemos que establecer un diagnóstico temprano, tenemos que evitar las complicaciones, tenemos que evitar que la persona quede ciega, que tenga un derrame cerebral, porque nos complica la vida posteriormente en el manejo del paciente con todas estas enfermedades o comorbilidades y hacer un diagnóstico temprano y hacer un tratamiento agresivo lo más temprano posible. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en Vigel News y esperamos tenerlo nuevamente pronto aquí hablando de todo o de muchas de esas enfermedades reumáticas. Gracias por la invitación, que la pasen bien. Hasta luego. Toma el control de tu salud con vigeldpr.com y síguenos en nuestras redes sociales.